presidente Cintrón, para crear una Carta de Derechos del Estudiante a la misma vez que se le permiten derechos adicionales y el establecimiento de una nueva política pública para el pueblo de Puerto Rico en el área de educación, que representan básicamente lo que debe ser el futuro de nuestras escuelas del país. Esta nueva ley que se está radicando en la mañana de hoy y que se estará viendo en la Comisión de Educación de la Cámara, va a permitir crear, además de unos derechos y responsabilidades a estudiantes, padres y maestros. Va también a crear unos mecanismos judiciales expeditos para reivindicar derechos de estudiantes y de la población estudiantil. De la misma manera, y debo hacer especial atención en los casos de educación especial, y ustedes todos conocen los casos que han tenido que llevar los padres del sector privado, Rosalía Vélez, entre otros, y garantizar el cumplimiento de esos estándares de buena enseñanza, no solamente que propendan al desarrollo físico, mental y emocional intelectual de los estudiantes en Puerto Rico, sino también establecer los deberes y responsabilidades del Estado. Si bien es cierto que los reglamentos internos del Departamento de Educación con respecto al funcionamiento de las escuelas públicas en el país es uno, muchas veces esa política pública se queda en un reglamento y no se incorpora con la fuerza y el vigor que conlleva estar en fuerza de ley. Así que el representante León, quien es el principal propulsor de esta medida, y el compañero Cintrón y yo, que me uno como coautora, lo que buscamos es precisamente darle un enfoque a uno de los principales problemas que tiene el país, que es el sector de la educación, no solamente por el nombramiento de un secretario que dirija sus trabajos, sino también lo que tiene que ver con la fase de educación especial. El trámite que muchas veces muchas familias tienen que acudir a los tribunales ante los oídos sordos de un mecanismo burocrático a nivel gubernamental de atender el reclamo de tantos estudiantes que se ven imposibilitados de recibir ese servicio. Yo soy producto de la escuela pública, de la escuela elemental, intermedia, superior. Mi papá era maestro y director de escuela, al igual que mi mamá, así que conozco de primera mano lo que es ser estudiante en el sistema público del país. Y creo, ¿verdad? Yo estudié en la escuela pública, creo que las mejores escuelas las tenemos en el sistema público de enseñanza, pero necesitamos darle un reenfoque a lo que deben ser los procedimientos cuando alguien a nivel central o alguien a nivel de una escuela o el mecanismo burocrático detiene lo que debe ser el pan de la enseñanza, la prestación de servicios inmediatos a la ciudadanía y darle los mecanismos a esa familia para que pueda acudir a los tribunales sin que se vea, como en el caso de Rosalía, en un pleito judicial de largos años que todavía se ve en el día de hoy. Por eso se radica el proyecto 2866 de la Cámara, que acaba de ser radicado y que se va a estar viendo en el día de hoy, que incluye tanto elementos que estaban incluidos en el reglamento de las escuelas del país, como las nuevas responsabilidades y trámites expeditos en términos de tribunales. Voy a dar con ustedes al autor de la medida, el representante Luis Tato León. Sí, muy buenos días a todos. Hace aproximadamente un año nos dimos a la tarea de crear la Carta de Derechos del Estudiante, toda vez que en este país todo el mundo tenía una Carta de Derechos. El contribuyente tiene su Carta de Derechos, el conductor tiene una Carta de Derechos y sin embargo en nuestros estudiantes se les hace tan y tan difícil hacer valer nuestros derechos, y uno de los casos que ha mencionado, el de Rosalía Vélez, son casos costosos que duran muchos años y sin embargo todavía no habíamos hecho una Carta de Derechos a los estudiantes. Ustedes recordarán que recientemente nuestra presidenta se graduó, se recibió de abogada, toda vez que ella tenía todos esos conceptos de derecho frescos en su mente. Le solicitamos a ella que nos diera la mano para poner esto al día y que fuera realmente una carta de derecho del siglo XXI de avanzada. A manera de ejemplo, ustedes saben que hay un problema gravísimo en nuestro país que ha sido reseñalado, particularmente en esta pasada semana, casos de educación especial, donde los padres entonces tienen que demandar al sistema de educación, emplazarlos y esperar años. Y cuando baja una sentencia, ya sus hijos incluso han salido hasta de la escuela del sistema de educación pública. Así que mediante esta Carta de Derechos, esos padres
que sean hijos de estudiantes de educación especial pueden ir a las salas de investigaciones de los tribunales, al tribunal municipal, y ese mismo día un juez tiene que escucharlo. Ya no hay la necesidad de estar demandando, ya no va a haber la necesidad de estar emplazando. Es algo así parecido como una querella, de la misma forma en que la ley 54 atiende los casos de violencia doméstica de forma expedita. Esta ley que le concede estos derechos a los estudiantes, se escucha a ese padre o custodio el mismo día, y dentro de los próximos 5 días laborables se cita al Departamento de Educación, pero ese mismo día tiene que emitirse lo que se conoce como un estado provisional de derecho. También con relación a los acomodos razonables, sabemos que muchas de nuestras escuelas en nuestro país no están preparadas en términos arquitectónicos para recibir estudiantes con discapacidad física. Por lo tanto, entonces hay que pedirle a esos maestros que se muevan a la primera planta. Yo he visto muchos estudiantes cargando la silla de ruedas de un compañero por unas escaleras, porque a ese estudiante no se le da un acomodo razonable. Esta ley, por primera vez, ese padre se ha escuchado el mismo día que va al tribunal y se le tiene que resolver ese problema. También conocemos que hay un problema de adicción a sustancias controladas en nuestras escuelas. Muchas veces trabajadores sociales y maestros tienen conocimiento, citan a los padres de este estudiante y los padres no van.